Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas energías y mucha emoción, porque hoy tenemos un tema que va a prender fuego a las redes, literalmente. Y es que si están aquí, ya habrán leído el título, Serena reacciona a la bomba de Atay Ulusoy, la verdad revelada imperdible. Sí, lo han escuchado bien, hoy vamos a sumergirnos en el universo de las reacciones, de los cotilleos, y de las revelaciones, y con protagonistas de lujo. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si eres nuevo /diagonal, no dudes en quedarte porque este canal es tu casa. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, el mundo de las series turcas, las noticias de los famosos, las reacciones a los eventos más importantes y mucho, mucho más. Así que si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ya somos una gran familia y cada día crecemos más. Bien, ya estamos listos. Vamos directo al grano, ¿de qué va el vídeo de hoy? Pues, como ya lo hemos dicho, se trata de la reacción de Serena y Sarkaya a la última bomba que ha soltado a Atay Ulusoy. ¿Y cuál es esa bomba? Bueno, para quienes no lo sepan, Atay ha hecho unas declaraciones que han generado un revuelo monumental. Ha hablado de su vida personal, de su carrera, y sobre todo, de cosas que ya están en boca de todos. Y aquí es donde entra Serena. ¿Cómo reaccionó ella ante estas declaraciones? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pensado? ¿Ha respondido de alguna manera? ¿O simplemente ha optado por el silencio? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a tratar de responder en este vídeo. Por supuesto, vamos a analizar las declaraciones de Atay, vamos a contextualizar la situación, y sobre todo, vamos a ver las diferentes reacciones que ha generado en redes sociales. Prepárense porque esto va a ser un viaje. Para empezar, recordemos un poco la historia de estos dos. Atay Ulusoy y Serena Sarkaya, dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Ambos han protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, y que los han convertido en verdaderas estrellas. Han trabajado juntos en el pasado, han sido pareja, y aunque su relación sentimental ya es historia, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir presentes. Así que cuando Atay habla, y especialmente cuando habla con tanta sinceridad, la expectación es máxima. Sus declaraciones recientes, como les decía, han sido bastante significativas. Ha abierto su corazón, ha hablado de su pasado, de sus errores, de sus aciertos. Ha mencionado a personas importantes en su vida, y por supuesto, ha hablado de su presente y de su futuro. En estas declaraciones, Atay ha dejado entrever detalles sobre su vida personal que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Ha hablado de sus relaciones, de sus aspiraciones, y de cómo ha ido madurando a lo largo de los años. Ha reconocido errores del pasado, y ha expresado su deseo de seguir creciendo como persona y como profesional. ¿Y qué ha hecho Serena ante todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como imaginarán, las redes sociales se han inundado de comentarios, de especulaciones, de teorías, y todos querían saber la reacción de Serena. ¿La iba a ignorar? ¿Iba a responder indirectamente? ¿O iba a quedarse callada? Pues bien, analizando las redes sociales, lo que hemos visto es silencio. Sí, al menos de manera pública, Serena no ha hecho ninguna declaración. No ha publicado ningún mensaje en Instagram, no ha dado ninguna entrevista. No ha habido ninguna reacción directa a las declaraciones de Atay. ¿Esto qué significa? Bueno, es aquí donde la interpretación y la especulación entran en juego. Podría significar que Serena simplemente ha optado por mantenerse al margen por respeto, o porque no quiere entrar en polémica. O quizás ha preferido resolver cualquier asunto de manera privada. O tal vez simplemente no le ha dado importancia a las declaraciones de Atay. Es importante recordar que ambos son figuras públicas, y que sus vidas personales siempre están bajo la lupa de los medios y de los fans. Cualquier movimiento, cualquier comentario puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Por eso, es lógico que Serena haya preferido mantener un perfil bajo. Sin embargo, aunque no haya habido una reacción directa, sí hemos podido analizar otras pistas. Hemos visto comentarios de amigos cercanos a Serena, hemos rastreado algunas indirectas en redes sociales,
y sobre todo, hemos intentado interpretar el lenguaje corporal y las expresiones de ambos en otras situaciones. Es decir, hemos hecho nuestro trabajo de detectives, como buenos fans de este tipo de temas. ¿Y qué hemos descubierto? Bueno, la verdad es que a pesar del silencio, hay algunas cosas que nos han llamado la atención. *** Desglosando la bomba de Aatay, un análisis profundo ***. Antes de sumergirnos en la reacción de Serhinei, es fundamental entender el contenido de las declaraciones de Aatay Ulusoy. ¿Qué fue exactamente lo que dijo que causó tanto revuelo? Para ello desglosaremos los puntos clave de sus declaraciones, analizando su impacto en la opinión pública y en la propia Serhinei. Un viaje introspectivo Aatay, conocido por su hermetismo en cuanto a su vida privada, decidió abrir su corazón. En sus declaraciones compartió reflexiones sobre su trayectoria personal y profesional, mostrando una faceta más humana y vulnerable. Este cambio de actitud sorprendió a muchos, ya que rara vez se pronuncia sobre temas personales. El pasado, presente y futuro Aatay habló abiertamente sobre su pasado, incluyendo errores y aciertos, y cómo estos han moldeado su carácter. Compartió sus experiencias, resaltando la importancia del aprendizaje y del crecimiento personal. También abordó su presente, mencionando sus proyectos actuales y su enfoque en el trabajo. Finalmente expresó sus deseos y aspiraciones para el futuro, revelando sus metas y expectativas. Relaciones sentimentales Uno de los aspectos más comentados fue su referencia a sus relaciones pasadas. Aunque no entró en detalles explícitos, sí dejó entrever algunas reflexiones sobre sus experiencias amorosas y el impacto que éstas han tenido en su vida. Este tema, obviamente, fue el que más atención generó, dado el interés del público en su vida sentimental. El crecimiento personal Aatay destacó la importancia de la madurez y el desarrollo personal. Habló sobre cómo ha aprendido de sus errores, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y cómo busca constantemente mejorar como persona y profesional. Este mensaje resonó en muchos de sus seguidores, quienes valoraron su honestidad y su compromiso con el crecimiento personal. Contexto de las declaraciones Es fundamental entender el contexto en el que se realizaron estas declaraciones. ¿Fue una entrevista? ¿Una declaración en redes sociales? ¿Un evento público? Este contexto puede influir en la interpretación de sus palabras y en la posterior reacción de Serhinei y del público en general. Analizaremos esto en detalle más adelante. El legado de Aatay y Serhinei. Una historia de amor y respeto Para comprender la magnitud de la bomba de Aatay y la expectación ante la reacción de Serhinei, es esencial repasar su historia. Su relación, que comenzó en el ámbito profesional, trascendió a lo personal, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Aunque su romance llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos parecen permanecer, lo cual añade una capa extra de interés a cualquier declaración o gesto que realicen. Comienzos en la pantalla Aatay y Serhinei se conocieron trabajando juntos en una serie o película. La química entre ellos era innegable, lo que generó entusiasmo entre los fans y los medios de comunicación. Un romance en el ojo público Su relación se convirtió rápidamente en el centro de atención. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada foto, cada declaración, era analizada al detalle. A pesar de la presión mediática, ambos supieron mantener la calma y gestionar su relación de manera discreta. La ruptura y el respeto Aunque su relación amorosa llegó a su fin, Aatay y Serhinei demostraron madurez al manejar su ruptura. Mantuvieron una relación cordial y respetuosa, lo cual habla muy bien de ambos. El vínculo profesional Además de su relación personal, ambos han consolidado exitosas carreras en el mundo de la actuación. Han protagonizado series y películas que han trascendido fronteras, lo que los ha convertido en referentes del cine y la televisión turca. El cariño del público A pesar de no ser pareja, el público sigue sintiendo cariño por ambos. Los fans de ambos artistas celebran sus éxitos y les desean lo mejor en sus vidas personales. La reacción de las redes sociales. Un espejo de la expectación
Antes de analizar la reacción de Sereny, es importante entender cómo reaccionó el público y los medios ante las declaraciones de Atai. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y análisis. Los fans y los medios de comunicación siguieron de cerca cada detalle, buscando pistas sobre la posible reacción de Sereny. Análisis y especulación Las redes sociales se inundaron de análisis sobre las declaraciones de Atai. Se debatieron sus palabras, se especuló sobre el significado de sus frases y se buscaron posibles referencias a su relación con Sereny. Memes y comentarios divertidos Los usuarios de las redes sociales también utilizaron el humor para expresar sus opiniones. Se crearon memes, comentarios divertidos y parodías sobre la situación. Búsqueda de reacciones La principal búsqueda en redes sociales fue la reacción de Sereny. Los fans y los medios de comunicación se mantuvieron atentos a cualquier movimiento, publicación o gesto que pudiera revelar sus sentimientos. Apoyo a ambos A pesar de la especulación, muchos fans mostraron apoyo a ambos artistas. Expresaron su admiración por su trabajo y su deseo de que ambos sean felices. La presión mediática La cobertura mediática de las declaraciones de Atai y la búsqueda de la reacción de Sereny generaron una gran presión sobre ambos. Los medios de comunicación buscaron declaraciones de amigos, familiares y allegados, lo cual incrementó la atención mediática. El silencio de Sereny, interpretaciones y posibles razones La ausencia de una reacción pública por parte de Sereny fue el tema central de debate. ¿Por qué decidió mantener el silencio? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? A continuación analizaremos las posibles interpretaciones y las razones detrás de su silencio. Respeto a la privacidad Una de las razones más probables es el respeto a la privacidad. Sereny y Atai, aunque son figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas personales fuera del alcance de los medios y del público. Evitar la polémica Otra posibilidad es que Sereny haya preferido evitar la polémica. Cualquier declaración, por mínima que fuera, podría haber generado un debate y especulaciones. Madurez y profesionalismo El silencio también puede interpretarse como una muestra de madurez y profesionalismo. Sereny, al no reaccionar públicamente, evita entrar en un juego mediático y se enfoca en su trabajo y en su vida personal. Resolución privada Es posible que Sereny haya optado por resolver cualquier asunto de manera privada, sin necesidad de hacer declaraciones públicas. Desinterés Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Sereny simplemente no le haya dado importancia a las declaraciones de Atai. Podría estar enfocada en sus propios proyectos y no sentir la necesidad de comentar sobre su pasado. Pistas y señales, el lenguaje sutil de Sereny A pesar del silencio, hemos intentado analizar otras pistas y señales que podrían darnos una idea de los sentimientos de Sereny. Actitud en eventos públicos En algunos eventos públicos, Sereny ha lucido radiante y enfocada en sus proyectos profesionales. Esto podría indicar que está centrada en su trabajo y que no le afectan las especulaciones. Interacciones en redes sociales Hemos observado interacciones sutiles con comentarios de sus fans que hablaban sobre Atai. Estas interacciones fueron discretas y no revelaron detalles. Me gusta y comentarios Hemos encontrado algunos me gusta a publicaciones relacionadas con Atai o comentarios positivos sobre su trabajo, lo cual podría indicar una buena relación. El lenguaje corporal En algunos eventos, hemos analizado el lenguaje corporal de Sereny. Su actitud, sonrisas y gestos podrían darnos pistas sobre su estado de ánimo. ¿Qué esperar en el futuro? El horizonte de Sereny y Atai ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos alguna reacción pública de Sereny? ¿Se pronunciará en alguna entrevista? La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguiremos atentos a cualquier movimiento, a cualquier pista, a cualquier señal.
Posibles entrevistas es posible que Serínei sea entrevistada en el futuro y se le pregunte sobre las declaraciones de Atai. Sin embargo, dependerá de su decisión si quiere o no hablar al respecto. Proyectos futuros ambos artistas están enfocados en sus proyectos profesionales. Es probable que veamos nuevos trabajos de ambos, lo cual generará expectación entre sus seguidores. Mantener la privacidad Lo más probable es que ambos artistas sigan manteniendo un perfil bajo y protegiendo su privacidad. El apoyo de los fans Los fans de ambos artistas seguirán mostrando su apoyo y cariño a través de las redes sociales y de cualquier otro medio. Conclusión. El silencio como respuesta, el respeto como consigna En conclusión, la reacción de Serínei ante las declaraciones de Atai ha sido, en gran medida, el silencio. Sin embargo, el silencio también dice mucho. Demuestra madurez, respeto y quizás un deseo de mantener la privacidad. Hemos analizado las declaraciones de Atai, la historia de su relación con Serínei, la reacción en las redes sociales y las posibles interpretaciones del silencio de Serínei. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que seguiremos atentos a cualquier movimiento, a cualquier pista, a cualquier señal. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Cómo interpretan la reacción de Serínei? ¿Creen que ha hecho bien en mantenerse al margen? ¿O esperaban alguna otra respuesta? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Antes de terminar, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. En este vídeo, hemos analizado las recientes declaraciones de Atai Ulusoy, y cómo estas han generado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos revisado la relación entre Atai y Serínei, y cómo han reaccionado ante las declaraciones. Hemos analizado el silencio de Serínei, y hemos tratado de interpretar las diferentes pistas que nos han dado. Y sobre todo hemos intentado ofrecerles una visión completa, informada y entretenida sobre este tema tan candente. Y llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado en este análisis, y por compartir su tiempo conmigo. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya parecido interesante. No olviden que si les ha gustado este vídeo, que si les ha parecido entretenido, o si simplemente les ha despertado la curiosidad, que le den un buen like. Es muy importante para el canal, y nos ayuda a crecer. Y por supuesto, si no están suscritos, suscríbanse ya. Y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre la reacción de Serínei? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenmelo saber. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Así que ya saben, me gusta, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!